Bueno, partir preguntándote cuáles son los principales grandes ejes y cuáles son los grandes cambios que se plantean desde lo que tenemos hoy día hasta a esta propuesta que hace el presidente Gabriel Boric respecto al cambio a esta reforma previsional. Ok. Dale nomás. ¿Ah? Dale nomás. Como si lo puedes explicar, como cuáles son los grandes cambios. Perfecto. Mira, en el fondo lo que hace la reforma previsional es migrar desde un sistema que es de capitalización individual, o sea, que está basado exclusivamente en los ahorros o cotizaciones de los trabajadores, migra a un sistema mixto donde va a combinar tres fuentes del financiamiento del sistema de pensiones. ¿Cuáles serán estas tres fuentes de financiamiento? Primero, el 10,5% de cotizaciones de los trabajadores, o sea, el pilar contributivo que se llama. También el pilar estatal, que hoy día está conformado por el aporte básico que entrega la PGU, esta pensión garantizada universal para hoy día al 90% de los adultos mayores sobre 65 años, que cumplen además determinados requisitos. Y además por un tercer pilar, que es un pilar solidario que va a estar compuesto por el 6% adicional de cotización de las remuneraciones del trabajador, pero que es de cargo y costo de los empleadores. Ese es el principal cambio y esencia de esta reforma, de migrar de un sistema que es unipilar, digamos un pilar contributivo único de fondo de los propios trabajadores, a un pilar mixto, que tiene tres fuentes de financiamiento. Los propios trabajadores, un aporte patronal, como existía en el antiguo sistema de reparto, y un aporte estatal que es básico, garantizado y universal, compuesto por la PGU. Esa es como la estructura base que tiene que ver con las fuentes de financiamiento sobre las cuales se va a construir el sistema de pago de las futuras pensiones para nuestras trabajadoras y trabajadores. Y en segundo término, el gran cambio son las figuras de las administraciones de fondos de pensiones, las AFP. O sea, efectivamente, tal y como las conocemos hoy día, como estas grandes empresas, estos grandes consorcios, sociedades anónimas que administran los fondos de los trabajadores, los hacen crecer en un mercado de inversiones bastante seguro, pero con la lógica de empresa, hoy día se terminan y efectivamente cambia el modelo de gestión y pasan a convertirse en gestoras de inversión. O solamente tienen una competencia de las cuales tienen actualmente, que es tomar estas platas de los trabajadores, invertirlas también en el mercado bolsa, pero abriendo la competencia. Ese es otro de los factores también que va a incidir en la rentabilidad de los fondos que van a tener los trabajadores, porque actualmente el sistema de las AFP es un mercado cerrado, no puede entrar cualquiera, y es un mercado además restringido respecto de la libertad que tiene el cotizante de moverse libremente dentro de las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, este sistema que migra entonces de una base o fuente de financiamiento a una tripartita con carácter social o seguro social de este 6% de cargo del trabajador, además cambia y reorganiza el mercado de las administradoras de fondos de pensiones, donde se terminan como tal y solamente van a mantener la facultad que tiene que ver con invertir estos fondos de los trabajadores en forma paralela a un ente público, que también puede tener esa misma naturaleza, que es el gestor de inversión público. Y además entra otra figura que es muy importante, que es el IPS 2.0, por llamarle así, que es el IPS reformulado, modernizado, que va a asumir las competencias que tiene que ver con el manejo administrativo de los aportes de los trabajadores. Y eso es fundamental. Claro, esta es una de las cosas como más relevantes de los cambios, perdón que te interrumpa, es Sí, porque, claro, hoy conversemos. día una de las grandes críticas que tiene el modelo es que, si bien, claro, nominativamente el costo de administración es del 2.5, el valor real de administración es del 25, ¿no? O sea, Mira, sí, yo te porque, voy a claro, dar una cifra para que te caigas de sí, dale, no. espaldas. En el fondo, las AFP en el año 2021 tuvieron ganancias alrededor de 1.020 millones de dólares. De esas 1.020 millones de dólares, perdón, de ingresos por concepto del 2.5 que tú hablas, no es ganancia, Claro. por concepto de administración o costos de mantención o la comisión que conocemos en Cartola, ingresaron 1.040 millones de dólares.
y el costo efectivo neto fue alrededor del 46%. Por lo tanto, el 44% para adentro, de una, ni siquiera es por concepto de administración. Por Claro, lo y eso sin tanto, considerar los costos de administración fantasma que se cobran, por ejemplo, cuando se traspasa a terceros para la administración de fondos en el extranjero, en fin. Y claro, claro, claro. y uno de los grandes como beneficios que dice tener este nuevo sistema es justamente lo que tú señalas hoy día, que este costo de administración que claramente es elevado. O sea, en el mundo de la banca, los costos más elevados bordean el 6% real del monto administrado. Porque aquí, claro, el Sí. 2.5, eso creo que es importante explicarlo, porque el 2.5 de tu sueldo, ¿no? Sí, mira, No del fondo. uno de los temas y énfasis que es importante ir conversando respecto de esta reforma, más allá del dato técnico o el dato duro que tiene que ver con la fórmula de cálculo, tiene que ver con el riesgo. Hoy día, el actual sistema de AFPs transfiere la totalidad del riesgo de las decisiones en materia de pensiones 100% al cotizante. El cotizante tiene que elegir cuál es su AFP, el cotizante tiene que elegir cuál es su multifondo, el cotizante tiene que elegir qué modalidad de pensión va a adoptar una vez que llega la edad de jubilación, tiene que elegir además la empresa donde va a ejercer justamente esta modalidad de cobro y a veces saltándose el SCOM, que es este sistema de consulta para las futuras pensiones. Por lo tanto, esta suma de decisiones financieras que se le transfieren al cotizante sin ninguna preparación e información ni educación previsional, ¿sabes cuánto le puede costar al cotizante respecto de su pensión futura? El 20%. Todas estas decisiones financieras tienen un impacto. Por lo tanto, esta reforma le quita el riesgo al cotizante y de alguna forma garantiza que el sistema o el cálculo de la pensión futura va a ser tomada en atención a su edad, por ejemplo, a su situación, es en base a su registro social de hogares, a su situación socioeconómica, porque en el fondo la cautela de los fondos de pensiones hoy día se le elimina, digamos, esta carga de riesgo excesiva que tiene, además de los costos excesivos que tiene. Claro, porque Por lo uno de los tanto, grandes por ahí hay un motivos que hacía que incremento que viene. bajase, claro, porque uno de los grandes motivos que hacía que bajasen los montos de pensiones tiene que ver con la proyección de vida, ¿no? Y se Además, calculaba en situaciones donde en promedio, según realidad, estrato social y sector como de donde uno venía, donde exactamente, la proyección de vida de exactamente. 70 años se le están dando 100, 120 años. Cuestiones que Sí, además son absurdas porque se ingresaba también a las personas que estaban por pensiones vitalicias, pero que no son parte de ese espacio de pensión, ¿no? sí. Otra de las cosas Y otro que ha tema, sido... Sí, dale, dale, dale. y otro tema importante relevante en esta reforma, que es la corrección que se hace respecto a las mujeres. No Claro, hemos hablado a profundidad respecto de ello, que el sistema de AFP es un sistema que ha castigado por décadas las pensiones de las mujeres. Una, porque la base de cálculo del actual sistema de pensiones tiene que ver con el monto de la remuneración y la cantidad de la cotización. claro. Y la densidad de la cotización, significa de cuántos años he cotizado. Por lo tanto, este sistema entregaba, antes de PGU, pensiones a las mujeres que bordeaban los 70.000 pesos, que exclusivamente era la mayoría venían del pilar solidario, de esta pensión estatal garantizada que creó la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Entonces, hoy día este sistema genera varias correcciones de género, porque este 6% que hoy día están cuestionados o no entendido, este 6% permite hacer justamente estas correcciones con enfoque de género, con respecto a la tasa de mortalidad, porque la equipara al Claro. varón, por lo tanto, ese delta que la mujer recibe de menos por tener una mayor proyección de vida es corregido sacándole una mascarita a este 6%. Lo mismo respecto de los cálculos de los bonos por maternidad. Lo mismo respecto de las lagunas previsionales, que también son corregidas con cargo a este 6%. Por lo tanto, hoy día la mujer, este sistema debiéramos estar defendiéndolo, pero con uñas y dientes, porque efectivamente nos va a permitir de que las pensiones de la mayor cantidad de las mujeres trabajadoras en el futuro y adultas mayores del día de hoy sean pensiones que estén en el borde del salario mínimo. Y eso es Bueno, una noticia igual tremenda. decir que Chile nos ha sorprendido más de lo que uno quisiera defendiendo cosas que a veces no nos convienen, pero bueno.
Bueno, sí, un poco largué. es verdad, tienes razón. Y, mira, quiero, lo señalo porque igual creo que es importante hablar un poquito de eso, porque también, claro, si uno lo ve a la rápida, incluso entrando un poquito en la profundidad, es un poco cuestionable el modelo. A ver, aquí hay que asumir, ¿no? ¿En qué Esto sentido no es cuestionable? a ver, me refiero a que esto no es el gran cambio del modelo, o sea, va a seguir habiendo utilización de los fondos de previsión para el comercio y para la inversión privada. Se termina con la AFP, pero se crea un modelo que es un espacio intermedio, pero se entrega la posibilidad de un ente público, una mayor regulación, una baja en los costos administrativos, un fondo solidario, el aporte de los empleadores. Por tanto, viene a corregir un montón de desigualdades y un montón de problemas que hoy Así día es, tiene el modelo actual definitivamente. y que también, digámoslo, tiene parte de mantener el espacio del espacio de mercado que se utilizaban los fondos con las FP actuales. Entonces, un punto intermedio, como ya señala, es un modelo mixto, y por tanto, debiese, en teoría, dejar bien a la mayoría o medios contentos a todos, ¿no? Sí, Eh, eh, pero, pero cómo se enfrenta hoy día en un ánimo político donde, independiente de aquello, o aunque fuese el mejor proyecto, al menos yo en lo personal creo con bastante buen proyecto, eh, cómo se enfrenta cuando tienes una oposición que independiente de que sea lo mejor, te lo va a rechazar igual. Y considerando que es un gobierno que además no tiene mayorías parlamentarias. Y donde incluso personas que en teoría son oficialistas o se declaran cercanos al gobierno, se han dedicado más bien a aportillar lo que haya presentado el gobierno, independiente de lo bueno o lo malo que pueda hacer. sí, mira, yo creo que el sistema, la reforma, eh, contempla varias de las ocupaciones y preocupaciones que planteó la oposición. Una que tenía que ver con la gradualidad. Eso es importante. No es un sistema que viene de sopetón a Lo pone entregar un pero 6% de claramente en la recaudación. mesa. Por lo tanto, es un proyecto que pretende entrar en régimen en 6 años, la gradualidad va un año, un punto porcentual por año, por lo tanto, hay la gradualidad, el primer check, en la primera atención cumplida. Segundo, el estándar pedido por la oposición o por la CPC en términos de cualquier modificación estructural del país estaba mirando el estándar de la OCDE. Si nosotros miramos ese estándar de la OCDE y miramos justamente hoy día los informes de previsión que la OCDE genera, nos damos cuenta que nuestro sistema mixto está perfectamente homologado a los sistemas de la mayoría de los países de la OCDE. De hecho, a contrario censo, Chile era uno de los 17 países que no tenía el sistema mixto de la OCDE. Por lo tanto, el segundo check está cumplido. Esto no es producto de la teoría del chavismo, sino que esto es estándar internacional, del mismo nivel internacional que nos hemos sometido como Estado para generar una igualdad en tanto en lo económico y en los derechos sociales. Tercero, también tiene que ver con que es un sistema sostenible, es un sistema financieramente sostenible, porque en su primera etapa, en su primera fase de implementación, permite que estas correcciones efectivamente sean intergeneracionales, o sea, es un sistema transitorio donde los activos van a corregir estas redistribuciones o brechas entre los pasivos, mujeres y adultos mayores que hoy día estaban bajo la línea de la pobreza, 26%, o bajo el salario mínimo, el 73%. Por lo tanto, en el futuro, segunda fase de implementación, esto es 100% ahorro. Por lo tanto, el sistema es intrageneracional. Entonces, no estamos, en el fondo, pegándole manotazos ni a los impuestos ni a la realidad económica para que el sistema sea sostenible y sustentable financieramente. Porque el fondo de reserva, el diseño del fondo de reserva se mantiene con carácter de sostenibilidad. Por lo tanto, los tres grandes pilares, y el cuarto que me faltó, el político. Este proyecto, esta reforma, es también resultado de las mesas técnicas de previsión social que se realizaron en el mes de junio a lo largo y ancho del país. Mesas técnicas de diálogo por la reforma previsional que sentaron en forma tripartita a representantes de los trabajadores, sindicatos, principales sectores, a los sectores productivos, las cámaras de comercio, la Cámara Chilena de Construcción, la CPC a nivel nacional, y además los representantes de los estados y la academia.
Por lo tanto, estaban todos los actores que se juntaron para hablar de seguridad social. Y esos principios donde hubo elementos comunes están radicados y consagrados en este proyecto. Por lo tanto, no es un proyecto que viene desde un sector oficialista y que se le propone en términos de no haber hecho ninguna consideración o consensos previos. Tiene consensos previos. Lo pasa, Susana, yo no lo pongo en duda, ¿eh? Yo creo que yo lo planteo, yo creo que es un buen proyecto, creo que viene a corregir un montón de cuestiones que son básicas, y además también hay que decirlo, o sea, mejorar el sistema que teníamos hoy día no es muy difícil, estamos hablando de un sistema que ha sido una tasa de reemplazo del 30%, o sea, si tú te imponías por $1.000.000 durante toda tu vida sin tener lagunas, tu jubilación iba a ser en el mejor de los casos 300 lucas. Ese es el sistema del que estamos hablando, entonces poder mejorarlo. Esta reforma Es brutal. debiera subir en 47% esa tasa de reemplazo, o sea, para llegar a como al 70 y algo. O sea, que es magnífico, o sea, lo que se espera Sí. es un promedio de un 70% de reemplazo, o sea, uno entiende que no vas a lograr el 100% y los que lo prometieron en plena dictadura lo hicieron también en el amparo de que no había mucha información y que tampoco se podía hacer mucho, Correcto. prometer un 100% es una cuestión que no está bien. Yo creo que es efectivamente un buen modelo y que claramente viene a resolver un montón de problemas y sobre todo desigualdades que parecen chiquititas, pero que en realidad abarcan a un gran número de población. El tema es que cómo lo enfrentas políticamente más allá de lo técnico. Si yo creo que lo técnico está resuelto. Si el tema es cuando tenéis, por ejemplo, un Yo partido de la gente siento que el principal, saben en la siento, lectura, Gabriel, que el ¿cachai? principal argumento político fue haberlo madurado con la oposición previamente. Ya. Hoy día los sectores productivos representados por la CPC, por su presidente Juan Sutil, fueron parte de la mesa de trabajo tripartita con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, la gradualidad, que era el principal factor de oposición a cualquier reforma de carácter estructural, fue el primer argumento acogido. Por lo tanto, hay una conversación política previa, la oposición estuvo en conocimiento de estas mesas técnicas, fueron parte de las mesas técnicas, por lo tanto, como te decía, el factor político está incluido también. Sí, Entonces, yo lo planteo un interrogante, bueno, solo por señalarlo, bueno, Felipe Cas sí, salía en una y me parece entrevista, súper bueno que lo plantees porque salía así en una me entrevista. permite comentarlo. Entonces, O sea, claro, muy sumamente lo que pasa es relevante. que uno se plantea también desde el temor, uno entiende, yo creo que en teoría todos estamos pensando en lo que es mejor para Chile, ¿no? Entonces, uno también tiene las interrogantes, porque yo creo que uno tiene que ser como crítico y también valorar lo bueno, independientemente del lugar que venga. Aquí hay una Sí. propuesta seria, yo creo que la más seria que ha habido en el último tiempo. Se nota mucho también, creo que la mano del ministro Marcel en la propuesta, tipo que sabe del área, y por tanto creo que, que a ver, tenías a Felipe Cas en la primera entrevista, luego de la cadena nacional, y ya parte planteando cuestiones que no son ciertas. ¿Ah? Bueno, Felipe Cas, yo sé que para no complicarte a ti, pero se ha caracterizado por hacer harta fake news. Y Sí. por tanto, pero es algo contra lo que va a haber que pelear. O sea, es parte, está instaurado en el quehacer político este último periodo, sobre todo desde el proceso constituyente, la fake news, el desinformar o el entregar Bueno, información falsa. no sé si tú tuviste conocimiento, pero hoy día todos los cotizantes del país amanecimos con las cartas enviadas por las Sí, gerencias me llegó. generales de las respectivas AFP. Todos nos dimos por notificado que nuestras gerencias nos llamaban a la cautela porque nos iban a quitar los fondos, por un montón de cosas. Entonces, efectivamente sí, hay una competencia bastante desleal. Se está Sí, defendiendo un negocio, se está defendiendo un negocio y Chile hoy día está proponiendo un modelo social y político distinto. Entonces, yo creo que se enfrentan dos posiciones de vida. La individual, del yo me las rasco con lo que tengo, y un sistema mixto, ni siquiera es de reparto, que habría sido también la intencionalidad de un sector importante de la población que vio con muy buenos ojos los sistemas de las ex cajas de previsión social. Pero también la experiencia nos mostró cómo terminaba el proceso completo de las ex cajas de previsión. Por lo tanto, hoy día el estándar, y es importante volver a reiterar aquello, el estándar al cual Chile pretende insertarse en un montón de materias, en las medioambientales, en el cambio del modelo de desarrollo, en la transición socioecológica justa,
en la consagración de derechos sociales es el estándar de los 37 mejores países en desarrollo. Nosotros estamos en la cola, pero estamos con ese espíritu de estar a ese nivel. Y ese nivel es este sistema. Y dentro de estas mismas fake news que ya se han empezado un poco a instalar y todo, y con esta campaña del prófugo, de esta plata no, de usar con mi plata no, perdón, tiene que ver con este 6%, ¿no? Sí. Primero, bueno, poder explicar a la gente cómo se va a distribuir este 6%, de dónde proviene, y qué implicancias tiene en el resultado final de las pensiones. Mira, la administración del 6% no es algo sencillo. O sea, de hecho vamos a tener que ir desmenuzándolo en el tiempo y a medida y teniendo presente que esto es un proyecto de ley, que tiene una estructura, que tiene un modelo de desmenuzar ese 6% y esperamos que sea aprobado en los mismos términos en el Congreso Nacional. Pero ojo allí, digamos que puede tener algunos cambios relevantes. En grueso, este es un 6%, es una cotización adicional con cargo al empleador. Esa es la primera premisa. Por lo tanto, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de correcciones intergeneracional o inter o intrageneracional, es con este 6%. O sea, cuando dicen con mi plata no, efectivamente, con su plata no. Su fondo, su 10,5 está en su cuenta de capitalización individual y todas las correcciones de carácter social y de redistribución de riqueza para efecto de compensar las diferencias sustanciales de pensión es con cargo a este fondo que tiene un carácter social. Y es de cargo, ¿quién lo financia? Lo financia el empleador con ese 6%. ¿Quién lo administra? Lo administra APA, que se llama la Administradora Previsional Autónoma, que es un organismo público. ¿Por qué tiene que ser público? Porque en el fondo tiene que hacer todas estas correcciones de carácter de compensación en las distintas pensiones a las mujeres, a los que han cotizado menos, los que han tenido laguna, los que de alguna forma solamente tienen acceso a pensiones de carácter solidario, etcétera, las pensiones de invalidez. En el fondo tiene que ser un organismo público que lo administre por este enfoque. Y además que es gradual y además que este fondo, todos ganan con respecto a la solidaridad de este fondo. Me explico. El 6% que cotiza el empleador lo cotiza por planilla de trabajadores. Ejemplo, si en una empresa trabajan 5 personas, el empleador primero cotiza el 10,5%, pongámoslo en columnas, el 10,5% de esos 5 trabajadores, de las remuneraciones de los trabajadores, y además en la columna B cotiza el 6% de las remuneraciones de cada trabajador. De ese monto que saca, del equivalente al 6% de las remuneraciones de los trabajadores, se subdivide en 2 porcentajes. En uno, que es el 70%, y el otro, que es el 30% del 6%, de la columna B. El 70%... 4.2 y el 1.8. Claro. El 70% va a la cuenta de capitalización de cada trabajador. Y el 30% se suma y se distribuye en partes iguales para los 5 trabajadores de la planilla. Entonces, además del 6%, le llega un adicional, un delta adicional. Ese 6% es colectivo para los propios trabajadores y para las correcciones del resto. Por lo tanto, es un ganar-ganar como sistema. Entonces, sí, claro, y de hecho los montos estipulados es que desde el 1.300.000 recién hacia arriba empiezas a ayudar a corregir hacia abajo y desde el 1.300.000 hacia abajo te ayudan a corregir a ti. Bueno, tenemos para largo, es una reforma importante. Yo lo señalaba al principio de esta accidentada transmisión. Es la reforma a las pensiones más importante desde la instalación del modelo de AFP. Susana, agradecerte. Yo creo que es importante, y con esto termino, Gabriel, yo creo que es muy importante. Dale. Gracias. Yo creo que esta reforma es muy importante porque viene a instalar un modelo de sociedad a la cual Chile apuntaba, que es una sociedad que respeta la decisión, la toma de decisiones de los trabajadores, por lo tanto, por eso es un sistema mixto,
que admite la competencia, pero que instaura un carácter social. De alguna forma, el estallido, la pandemia, nos dejó demostrado que la ausencia de seguridad social en un país tiene tremendos costos en la vida de cada uno de los habitantes, especialmente para los adultos mayores. Ya la PGU vino a nivelar, a sacar de la extrema pobreza a la mayoría de esos pensionados que tenían pensiones entre 70 y 85 mil pesos. Hoy día están recibiendo la pensión mediana, que son como entre 226 y 236 mil pesos. Y este sistema va a permitir de que esa pensión de la persona que hoy día, que ayer ganaba 80, que hoy día gana 230, mañana gane 350. Por lo tanto, es un modelo de sociedad a la cual aspiramos, que cuando existan momentos duros, cuando llegue la vejez, tengamos una continuidad de vida que sea acorde a la dignidad de las personas. Entonces, yo creo que es la reforma más importante porque apela a aquello, a la sociedad que queremos construir. Si los sistemas de pensiones no son más que eso, es cómo nosotros nos comportamos en la vida activa y en la vida pasiva de las personas. Entonces, hoy día invitamos efectivamente a ser parte del análisis, del conocimiento, de la información clara, objetiva, con fair play. Acá no se están terminando los negocios de nadie, simplemente estamos volviendo la dignidad a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Sí, importante lo que señala Susana, que además, bueno, para los que nos están viendo, Susana es Seremi del Trabajo y de Previsión Social, una cartera suavecita, sin poco trabajo superior, se vienen las 40 horas igual. Sí, estamos en eso. Ahí vamos, hay otro tema, esperamos poder tenerte nuevamente. Cuando quiera. De este mismo tema tenemos para poder hablar un montón. Y antes de ir despidiéndonos, esto es un clásico de la Unión, un minuto de libertad para que puedas decir lo que quieras, lo que sientas, hacer el llamado que tú quieras hacer. Un minuto a disposición. Gracias. El principal llamado, seamos activistas en positivo. Este gobierno venía con una intención, y la tiene, la mantiene, y una convicción, más allá de la intención, de poder hacer cambios importantes al país, porque efectivamente la pandemia y el gobierno pasado del presidente Piñera dejaron un país muy destruido en lo humano, muy destruido en lo económico, muy destruido en lo social. Entonces tenemos que recomponer con el esfuerzo de todos. Y hoy día la herramienta del diálogo social es la fórmula que tenemos para reconstruirnos. Entonces seamos generosos, seamos buenas personas, apelemos a eso. La necesidad es mucha, la expectativa es más alta aún, pero hoy día tenemos un llamado a recobrar la humanidad. Efectivamente, este gobierno está haciendo importantes esfuerzos y lo tenemos que hacer entre todos los partidos políticos de la oposición y de ambas coaliciones que formamos el gobierno. Estamos a su disposición, nosotros estamos aquí trabajando con ganas de poder escuchar, con ganas de poder compartir, con ganas de celebrar los espacios independientes como la Unión. Creo que es muy, muy relevante lo que tú haces, lo celebro, lo felicito, quiero fortalecerlo en términos de poder compartir contigo las veces que necesitas. Y sigamos para adelante, porque acá el beneficio es para los 18 millones de chilenos que somos. Susana Calderón, agradecerte, muchas gracias. Susana Calderón, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Valparaíso. Un abrazo grande, hoy día y esperamos encontrarnos pronto. Recordarles a todos que, bueno, vamos a tener la transmisión en nuestras redes, Twitter, Facebook y en YouTube. Luego ahí vamos a hacer una cápsula en nuestro Instagram y agradecerle a Susana y también recuerden que nos pueden encontrar en launionmc.com. Que estén muy bien. Buenas tardes, Susana. Chao, chao. Un abrazo.